Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. El Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico se ha interesado desde hace algún tiempo por analizar las nuevas formas de escritura y lectura que se están produciendo en nuestra sociedad debido a la revolución digital. Quizás en parte porque reconocemos nuestro desconocimiento frente a estos nuevos espacios de comunicación y también porque entendemos las grandes posibilidades que se abren con ellos, hemos iniciado este ciclo de conferencias sobre humanidades digitales. Desde los inicios de los trabajos de la Universidad del Pacífico, nuestra institución ha sido ofrecer herramientas y formación necesaria para que nuestros alumnos tengan unas adecuadas competencias lingüísticas, reflexivas y comunicativas, con el fin último de educar personas, ciudadanos y profesionales de excelencia. Hoy, para inaugurar este ciclo de conferencias sobre humanidades digitales, tenemos con nosotros a José Manuel Chema Valenzuela, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y con una amplia experiencia en medios de comunicación, encargado de las redes sociales del grupo BBVA, quien nos dará una conferencia acerca de su trabajo, de su experiencia, titulada Twitter como el reino de la paráfrasis. Una pequeña reseña de nuestro expositor. Como decíamos, Chema estudió en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y luego pasó rápidamente por el mundo de la radio. Después empezó a trabajar en Internet en el año 1999, entrando a formar parte de la redacción del Mundo.es para dirigir el turno de noche de la primera redacción. En el año 2000 ingresó a Prisacom, donde trabajó en varias funciones. La primera fue organizar también el turno nocturno de la redacción de elpaís.com. Después pasó a formar parte de la mesa de coordinación de los medios de Prisacom y finalmente dirigió durante 2 años el suplemento EP3 dedicado al público joven. Chema tiene también una gran afición por la música, lo que hizo que en el año 2007 volviera a cambiar de entorno. Desde la empresa estadounidense Houdini Entertainment dirigió durante 2 años la plataforma musical Siloop, una especie de pre-Spotify con información asociada que formó parte de Terra en España y de MSN en México. Luego el salto a la comunicación corporativa lo dio en el año 2009, cuando ingresó en el BBVA para dirigir la comunicación del banco en redes sociales. Dejo con ustedes entonces a Chema. Muchas gracias otra vez por su asistencia. Primero, agradecer la invitación tanto a la universidad como a Ángel y agradecer también la presencia aquí a estas horas de la mañana. Para un español esto es bastante temprano, no estamos muy acostumbrados. Y también debo agradecer mucho el enfoque del ciclo de conferencias, porque siempre que hablamos de redes sociales, de Internet, todo el mundo se pone muy técnico, todos empezamos a hablar de cables, de plataformas, de cómo funcionan cada una de ellas, y al final si todo esto sucede, si todas estas herramientas son útiles, es por otra cosa, es por el uso que les damos y por cómo las utilizamos, no tanto por los cables, que son el soporte y que es la base sobre la que nos comunicamos, sino por el uso que le damos y cómo nos aprovechamos de esas herramientas que mejoran los procesos de comunicación. Así que no vamos a hablar de cómo utilizar Facebook, de cómo utilizar Twitter, ni nada por el estilo, porque para eso están las propias páginas de ayuda de cada plataforma, la gente de 10, 12 años sabe manejarlas, sino de cómo fue el proceso que seguimos, probablemente equivocado, porque en esto ninguno tenemos la verdad absoluta todavía, estamos probando,
para intentar construir lo que es la actual imagen de BBVA en redes sociales, ¿no? Que es un proceso en construcción y que nunca está cerrado, ¿no? Como digo, voy a empezar un poco con el análisis de situación que hicimos al llegar hace como unos 3 años. Insisto en que puede estar perfectamente equivocado, no pasa nada, para eso están las cosas, para cambiarlas, ¿no? Y cómo fuimos deduciendo todo, ¿no? Lo primero, quería permitirme el lujo de arrancar con una foto de mis vacaciones, ¿vale? Ya son varios los autores que hablan de que estamos en un mundo, no solo en el ámbito de la comunicación, sino en el de muchos sectores, en el que estamos pasando de generar productos a implantar procesos. O sea, antes trabajábamos en una fábrica y ahora trabajamos de otro modo. O sea, el sistema de producción en cadena de Ford para algunos sectores está quedando un poco en retroceso, ¿no? Lo ilustro con el primer ejemplo a la izquierda, en la foto que veis. Esto es Egipto, es la zona sur, en la isla Elefantina. En la parte de la izquierda lo que se ve tallado en la piedra son cartuchos de faraones. Eso es la firma de un faraón. En este caso son Ptolomeos de hace unos 2500 años. Y al lado lo que vemos es un grafiti de la Revolución Árabe, mucho más actual, o sea, hace apenas 2 años. En realidad el concepto es el mismo. O sea, una persona deja un mensaje en un sitio y espera que el resto lo vean. En el caso de el cartucho del faraón, de la firma del faraón, era un producto en toda regla. Había un señor que con un cincel se ponía a tallar la piedra y dejaba la firma. Y ahí no había nada más. O sea, el proceso comunicativo era muy unidireccional. Las herramientas avanzan. Y en el caso del graffiti, por ejemplo, en este caso, tiene ciertas ventajas. No es tan duradero, evidentemente, pero permite... se puede borrar, se puede escribir encima. Hemos avanzado un poquito, ¿no? Pero sigue siendo el mismo tipo de comunicación, un tipo de comunicación que además hemos implantado durante mucho tiempo y se ha difundido y nos ha funcionado muy bien, gracias a la imprenta y gracias a todos los medios de comunicación que han ido surgiendo a raíz de eso, ¿no? Pero era un momento en el que hacíamos productos y los entregábamos a una audiencia. O sea, yo empecé trabajando así, en radio, en prensa, y en casi todos los medios que todavía tenemos, ¿no? De repente vemos que las cosas empiezan a variar un poco, ¿no? La imagen que veis a la derecha es del muro de Facebook de Wael Ghonim. Wael Ghonim es un ejecutivo de marketing de Google en el Cairo, que fue protagonista principal de la primavera árabe. Fue el que estuvo congregando a la gente, animando a que se juntaran en la plaza del Tahrir, y lo hizo con un proceso comunicativo un tanto distinto, porque era su propio muro y no hablaba él solo. O sea, él lanzaba los mensajes e interactuaba con cientos de miles de personas. Ya la narración es absolutamente distinta. Ya no estamos con el que pone un mensaje en la pared y lo deja para que lo vean los demás, sino estamos con alguien que inicia algo que no sabe cómo va a acabar, porque empieza con una pequeña protesta y a raíz del discurso agregado de todos los que le siguen y de todos los que están interesados en ese tema, acaba sucediendo algo. El modo de comunicar, el proceso, el ecosistema de la comunicación ha cambiado de un modo radical en ese sentido. Y lo que teníamos como un producto, ahora es un proceso. O él cuando escribe no sabe cómo va a acabar la historia. Al final la historia no acabó del todo bien, ¿eh? Porque a todos nos han contado que ganaron la revolución, pero ahora la situación está bastante mal. Siguiendo con el mismo argumento, desde el punto de vista del comunicador, también ha cambiado nuestro modo de trabajar. O sea, antes no estoy hablando de autores literarios ni digamos creativos, sino de comunicadores puros y duros, periodistas y comunicación corporativa también, porque cada vez se parece más. Era un trabajo solitario. Tú llegabas a la redacción, tenías un tema o dos y tenías que ir desarrollándolos hasta publicarlos. La interacción entre compañeros, entre el equipo era bastante mínima. No sé si conocéis alguna redacción, pero había mucha gente que estaba encerrada en su ordenador, trabajando su historia, y la comunicación apenas existía entre los propios compañeros de la redacción, como para imaginarnos una interacción mayor con la audiencia, con otros medios o cosas por el estilo. Era un acto individual y de repente los nuevos medios han pasado a permitirnos todo lo contrario, hacer que el proceso de comunicación no sea el de una persona que escribe
solo con su conocimiento, solo con su visión de la realidad, sino que pasa a ser un relato global, ¿no? El ejemplo más claro es el de la semana pasada con el atentado de Boston, que la información, si esto hubiera sucedido hace 30 años, la hubiéramos leído al día siguiente en un par de fuentes, la hubiéramos visto en televisión, la hubiéramos oído en la radio, en total 4 o 5 fuentes. Sin embargo, ¿qué sucedió cuando explotaron las bombas? Que ya hay mucha gente que empieza a tener inputs de información desde una cantidad de fuentes brutal, o sea, prácticamente inmedible, ¿no? Y empiezan a surgir otros formatos, ya se empieza a trabajar, porque el caso de Storify es una plataforma que te permite combinar piezas de información de distintas redes sociales para aglutinarte tu propia foto, ¿no? Ya el mapa es distinto, ya estamos acostumbrados a un consumo de medios también muy diferente. Y eso es básico, porque cambia totalmente nuestra configuración y nuestro modo de ver el mundo. Y vamos a ver cómo ha evolucionado, al menos en mi opinión, el modo de ver el mundo. ¿Alguien identifica este cuadro? Eso es. Pues así veíamos la realidad hace 15 años. O sea, teníamos 3 o 4... Nos basábamos en la percepción de 3 o 4 medios, de 3 o 4 personas que veían la realidad y nos la contaban. Evidentemente, todo relato tiene una carga subjetiva y la realidad nunca era nítida, ¿no? Sabíamos que era, o sea, sabemos qué ha pasado perfectamente, pero nos falta detalle. Nos falta detalle. De repente todo varía. Y de esas 3 o 4 percepciones que descodificamos para configurarnos esta visión de la realidad, pasamos a tener otra visión distinta, en la que en los temas que nos interesan empiezan a aparecer círculos de nitidez, en los que hacemos más foco y gracias a una diversidad de fuentes gigantesca, percibimos todo el detalle de lo que sucede. Es importante tener en cuenta que nos movemos en círculos, porque hay mucho entusiasta de los nuevos medios que cree que ya con estar presente en cualquier plataforma tiene una visión a lo Superman de la realidad, ¿no? Ya tiene superpoderes y ya ve todo. No es cierto, porque todos, y ahí somos todos, solo vemos lo que nos interesa y nos movemos en los círculos que realmente afectan a nuestra vida, ya sea porque tenemos intereses en nuestro tiempo de ocio o porque son cosas que nos afectan a la vida diaria. Así que tenemos más foco ahora mismo como consumidores de información en ciertos temas, pero seguimos teniendo la capa borrosa detrás, o sea, eso es innegable, ¿no? Dicho esto, sí, y yendo a lo que es el título de la conferencia, si hacemos foco en esos círculos, lo que nos damos cuenta en realidad son una caricatura. ¿Por qué? Porque cuando sucede un evento y tenemos 1000 fuentes hablando a la vez sobre ese evento, 1000 puntos de vista distintos, lo que vemos es una realidad no en 3 dimensiones como estamos acostumbrados a ver, sino con mucha más profundidad, con tanta profundidad que se distorsiona también la realidad, se exagera en cierto punto. Al fin y al cabo es lo que conseguimos cuando decimos una cosa con muchas palabras, cuando utilizamos una paráfrasis. Las palabras al final no son inocentes, siempre tienen una carga de matiz, siempre tienen un significado y te alteran en cierto modo la visión de las cosas. Es complicado, tenemos una visión mucho mejor que la que teníamos probablemente hace 15 años de lo que sucede en el mundo, porque todos estamos mucho más informados y eso es evidente, pero todavía nos falta descodificar la caricatura. O sea, antes lo teníamos borroso y ahora por el exceso nos puede abrumar todo, ¿no? Así que el reto para los que nos dedicamos a esto sobre todo es ser capaces de leer, de aprender a leer de otro modo, no solo descifrar qué significa un conjunto de letras, sino saber interpretar toda esa realidad que hay detrás y que en muchos casos tiene tanto matiz que se distorsiona también en otro sentido, ¿vale? Con estos análisis previos es cuando, después de ponernos filosóficos, empezamos a ver cómo trabajábamos para hacer que la realidad de una empresa grande, BBVA es una multinacional con una amplia presencia en todo el mundo, más de 53 millones de clientes, 110.000 empleados, o sea,
es un volumen de gente muy grande que hace muchas cosas. ¿Cómo conseguíamos que la empresa se reflejase en los nuevos medios como si fuera un espejo, sin caricatura, intentando contar lo que somos y que la gente perciba cómo somos, ¿no? Y lo primero que hicimos fue escuchar, que es quizá la parte más importante y la más complicada de todas, ¿no? Para escuchar, ¿qué vimos? Que siendo humanos tenemos ciertas limitaciones. O sea, procesamos cierta cantidad de datos y necesitamos apoyarnos en máquinas, que para eso están. Igual que las redes sociales a veces son un modo de compensar nuestra falta de memoria, porque ninguno nos acordamos, y hay que ser claro, ninguno nos acordamos de todos nuestros compañeros de colegio, de todos nuestros compañeros de universidad, es lo que pasa, ¿no? Y conforme pasa más tiempo te olvidas más. Sin embargo, Facebook te permite ampliar tu memoria. Es como si tuvieras una llave USB y dices, pues ahora me acuerdo de 500 cuando mi memoria solo da para 100, ¿no? Sucede un poco al revés cuando tenemos que interpretar datos. El caudal de datos para una empresa, por ejemplo, como la nuestra, es ingente, es tremendo. Nosotros tenemos búsquedas en las que cada segundo te aparecen 4 o 5 mensajes. Entonces, podemos leer los mensajes, pero no tenemos una visión desde fuera que nos permita analizar, sobre todo en medio y largo plazo, ¿no?, la tendencia de los mensajes. Y para eso tenemos que apoyarnos en herramientas, en máquinas que nos ayuden a digerir tal cantidad de datos, ¿no? Por otro lado, también vimos en ese proceso de escucha que para analizar la información no nos valía con las máquinas, porque hay factores, sobre todo, que tienen que ver con conocimiento del medio, factores culturales, conocimiento de la propia empresa, que las máquinas todavía pues no acaban de asumir. O sea, Robocop todavía no hemos llegado a ello, aunque haya gente que está trabajando en cosas similares, pero estamos en ese camino, en el que necesitamos el apoyo de las máquinas y necesitamos sobre todo el factor humano para aprender a leer bien y a interpretar bien todo ese volumen de datos, ¿no? Y lo que hicimos al principio fue fijarnos más que en quién hablaba, porque hay cierta obsesión. O sea, las redes sociales son algo que fomenta mucho el ego, entonces se tiende a valorar quién es el que más influye, cuántos seguidores tiene la gente, pero lo hicimos al revés. Primero miramos sobre qué temas asociaba la gente a BBVA cuando hablaba en redes sociales. ¿Por qué? Porque al final las comunidades, salvo excepciones de fans de Justin Bieber que siguen a una persona, las comunidades se reúnen alrededor de temas de interés. O sea, lo que hace que se generen comunidades es que hay mucha gente con interés en un tema común. Entonces, quisimos ver cuáles eran los temas que rodeaban un poco al banco, ¿no? Y analizamos cómo era la conversación para ver qué cosas interesaban a la gente, dónde estaban esos focos de interés, que serían un poco los círculos que veíamos en el cuadro del Bosco, y cómo podíamos introducirnos ahí de un modo natural, ofreciendo algo que favoreciera, que fuera útil para los que siguen ese tema. Y una vez que ya tenemos los temas, tratamos de identificar a las personas, saber de la gente que rodea al banco cuáles están interesados en ese tipo de temas, cruzando un poco las dos variables. ¿Por qué? Porque yo además llegué al banco y no había trabajado nunca en un banco, y una cosa que descubrimos al principio es que un banco es mucho más de lo que pensábamos. O sea, una empresa tan grande hace muchísimas cosas. No solo pone cajeros, te da dinero y te permite hacer una transferencia, hace muchísimas cosas más, muchísimas actividades, a veces laterales, que generan su comunidad, que tienen sus grupos de interés y que pueden y en las que puedes aportar cosas cuando la gente está interesada, ¿no? También vimos que había que cambiar lo que decíamos al principio, incluso el modo de trabajo, porque la producción en cadena de un departamento de comunicación al uso no tiene sentido en el mundo actual. O sea, ya aquí no venimos a coger, hacer una nota de prensa y enviarla. No. O sea, aquí hay que trabajar de otro modo, no estamos en una cadena y empezamos a trabajar como si fuéramos una red con nodos, ¿vale? En el que el departamento de redes sociales tiende a la dilución, mientras la gente que sabe de cada tema gana peso y aprende a utilizar las redes sociales y las maneja como parte de su trabajo.
y nos estructuramos un poco como nodos. Y en este caso he puesto un ejemplo de cómo estamos organizados en la región de América del Sur, y es que al final no se trata de que sea una estructura vertical o una cadena de montaje, sino de que los que pueden apoyar con un tema sean quienes coordinen ese tema, los que puedan apoyar con otro tema sean los que coordinen ese tema, de modo que aportas mucho más valor al usuario que como lo hacíamos antes, ¿no? Con una comunicación muy vertical. Y en función de eso fuimos creando los canales. En la actualidad, ya hay más, que hay como 134. Había dos tendencias al principio: hacemos un canal para todos o hacemos uno para cada tema. El de un canal para todos se nos cayó rápido, porque era básicamente imposible. Para empezar, la gente a veces comparte intereses y a veces no los comparte. Hay gente que le gusta el fútbol y hay gente que lo odia. Algo tan básico. Entonces era necesario agrupar, que cada temática tuviera su propio foco. Y luego hemos probado casi todas las plataformas, pero hay que ser claros, o sea, las que más están funcionando ahora varía un poco en función de cada país, son Facebook, Twitter, YouTube y poco más, porque LinkedIn la gente lo utiliza para buscar trabajo y Google Plus está todavía dando sus primeros pasos, ¿no? Hay que ir probando, pero lo que más nos funcionó fue lo otro. Twitter sobre todo para contenidos más informativos y Facebook más para contenidos de ocio. Eso, la propia práctica ha sido la que nos ha ido dirigiendo de un lado a otro, ¿no? Y lo que vimos es que en todo este marasmo, o sea, tenemos 100 y pico perfiles, y más de uno pensará, menudo jaleo, eso no hay quien lo maneje, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que todo tenga cierto sentido de fondo. Para empezar, fijamos 3 tipos de objetivo. Por un lado, siguiendo una secuencia de comunicación normal, por un lado hay que tener notoriedad, porque ya la tenemos en el mundo físico, y el mundo virtual no es un mundo aparte, es el mismo mundo. Entonces, si tú estás presente en el mundo físico, tu público espera que estés presente en el mundo virtual. Es la misma gente. O sea, si yo voy andando por la calle, veo una oficina y ya estoy acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías, busco. Y si lo busco, quiero encontrar. Si no, sale medio un poco la decepción, ¿no? Y esa notoriedad había que reflejarla, y es el hola, estoy aquí, que sepas que puedes llegar a mí, ¿no? Para eso nos ha sido muy útil y nos está siendo muy útil la comunicación de temas no relacionados estrictamente con el banco, los grandes patrocinios, que son los que te permiten tener muchísimos impactos y empezar a tener una presencia, que la gente se acostumbre a la marca en un entorno en el que no estaba la marca. Pues antes no veías nada de BBVA en redes sociales, ahora ves muchísima información y ya te acostumbras a que BBVA sea un interlocutor. O sea, es una marca que no te sorprende que esté en redes sociales. Después, el siguiente paso, una vez que te conocen, es empezar a establecer una relación más fluida. En nuestro caso, sobre todo, lo que buscamos con las acciones que tienen como objetivo la comunicación es, por un lado, transmitir el mensaje corporativo del banco, igual que se hacía por los medios tradicionales, tampoco es inventar nada nuevo, y tratar de que ciertos atributos de la marca se asocien a ella, que la gente empiece a identificarnos pues como un banco donde se trabaja de modo transversal, donde son importantes los principios, donde importan mucho las personas, un banco muy innovador. Y al final lo que buscamos es eso, que la gente empiece a identificarnos, que nos diferencie del resto de competidores, ¿no? Y para eso utilizamos la comunicación, intentar asociar lo que hacemos y contar lo que hacemos para que la gente vea cómo somos, ¿no? En varios ámbitos. Cuando hablamos de comunicación no nos ceñimos solo a comunicación corporativa pura y dura, que evidentemente es lo principal, pero también con muchos temas de responsabilidad social, con temas de recursos humanos y generación de empleo, con informes de BBVA Research, que es nuestro instituto de investigación a nivel macroeconómico, con trabajos de las fundaciones en cada país, información que al final nos va permitiendo reflejarnos mejor en ese espejo que os decía antes, ¿no? Y por último, si conseguimos saludar, que se queden con nuestro nombre, empezar a interactuar con nosotros, al final esto es un banco y habrá que hacer negocio. Hay un tercer objetivo muy claro, que es convertir
este nuevo entorno, estos nuevos medios en un negocio, en una nueva extensión de la oficina, en un modo de atraer gente al negocio del banco. Esta parte para nosotros es la más complicada, porque así como las empresas de gran consumo tienen la ventaja de poder ofrecer productos a un clic en cualquier plataforma, nosotros por limitaciones además lógicas y legales no tenemos esa posibilidad. La mayoría de los productos financieros no se pueden contratar a un clic, temas de privacidad y temas de legislación, ¿no? Pero estamos trabajando en cómo hacer que al menos la gente llegue hasta la puerta de la oficina, ¿no? Aprovechando sobre todo esos grandes patrocinios que nos han hecho en cierto modo amables en algunos ámbitos, en redes sociales, ¿no? Al final se trata de coger, y ya que nos conoces, hemos generado confianza con ese cliente, acabe eligiéndonos, ¿no? Y esto es un esquema que hicimos también, quería enseñaros en la parte previa, cuando lo que hicimos fue ver cómo organizábamos los canales, porque hay una tendencia muy clara en todas las empresas, es un canal por departamento. Entonces, en cada departamento, una persona responsable del canal. La estructura interna de una empresa a la gente no le importa. A lo que le importa es el servicio que le da la empresa. Y si le es útil, pero le da igual que responda uno que otro, que sea un departamento que otro. Los esquemas mentales que tenemos normalmente en las organizaciones sucede un poco como con las secciones de los periódicos. Mi generación, pues tenemos la cabeza amueblada en función de las secciones de los periódicos. Está nacional, internacional, economía, sociedad, deportes. Ahora no. Ahora la gente, las secciones son algo transparente. Entran y buscan lo que quieren. Y las secciones deportes, las secciones fútbol, segunda división mexicana. Afinamos mucho más en función de nuestro interés. No tenemos esa construcción artificial. Pues sucede igual en el mundo de las empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Ver, primero, utilizamos esta matriz. Primero vimos qué contenidos teníamos. ¿Qué contenidos genera el banco? Porque el banco no solo genera información financiera, ni información corporativa. El banco genera una cantidad de información descomunal de cualquier tema que os podáis imaginar. O sea, desde música a deportes, pasando por análisis de mercados, fondos de inversión, o sea, lo que queráis. Entonces fuimos agrupando los contenidos. Luego vimos si ya había comunidades, o sea, si había círculos de nitidez suficientemente grandes para cada uno de los contenidos que veíamos que podía emitir el banco. Y nos encontramos comunidades de muchísimos tamaños. O sea, hay una cosa que vimos también, es que a veces el servicio no tiene que ser masivo. Con Ligado BBVA, que es el ejemplo, es muy masivo, ¿vale? Es uno de los canales. En Europa es el canal de YouTube que mejor funciona, en todo el conjunto de canales europeos. Lo que pasa es que tiene una audiencia más americana casi que europea. Y en Facebook son como 2 millones de fans, ¿no? Es algo evidentemente masivo. Pero luego nos encontrábamos con casos curiosos. Había, por ejemplo, un plan de educación financiera para niños de primaria en España, y había un grupo de 100 profesores que querían tener un contacto con el banco a través de una comunidad online, porque les era útil de cara a compartir el temario, a ver cómo lo estaban aplicando, a ver qué estaban haciendo, a resolver dudas. Pues también había que prestarles atención. Entonces fuimos viendo que teníamos desde nichos muy pequeños hasta nichos muy grandes, y había que ver cómo a cada uno de esos nichos le atendía el banco del mejor modo posible. Siempre hay que buscar la persona que más pueda aportar sobre ese tema para poder hacerlo, ¿no? Y una vez que teníamos ya los contenidos y los canales, lo que hacíamos era, o sea, los contenidos y las comunidades, comunidades en sentido amplio, no están aquí metidos en este grupo de Facebook o en esta lista de Twitter, sino sabemos que hay gente interesada en esto de un modo eficiente. Y luego ya vimos que canales se adecuaban más a cada contenido, y ahí fuimos calibrando, porque no siempre es más importante Facebook, o es más importante Twitter, o es más importante YouTube. Varía mucho, depende del contenido que des. Por ejemplo, para relaciones con medios a nivel global utilizamos Twitter,
¿Por qué? Porque a la gente la información pura y dura no le sorprende en el ámbito de Twitter, donde todo es un flujo de noticias y una información más digamos, externa a uno mismo, ¿no? Sin embargo, para temas más de ocio funciona mucho mejor Facebook, que es donde la gente pasa el rato con sus amigos, ¿no? Así que íbamos eligiendo y luego ya lo íbamos alineando con los distintos objetivos que teníamos fijados para que todo fuera más o menos en línea. Los resultados de todo esto, no sabemos si son buenos ni malos porque sinceramente yo de las métricas no me fío un pelo. O sea, no es que no me fíe, sabemos que estas métricas son así, ¿vale? Y los números pero los números quieren decir lo que quieren decir. No sé si sabemos leerlos bien. Entonces, en estos momentos las comunidades de BBVA en total suman 5.634.000 usuarios. Esto es una barbaridad si esta métrica es la válida, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el siguiente banco a nivel mundial estaría en 2.600.000. Estamos prácticamente en el doble. Como veis, la comunidad derivada de BBVA evidentemente es la más fuerte. He hecho este pantallazo porque Perú sale muy bien, sale muy bien, es uno de los países donde mejor funciona. Y decía que evidentemente, así a priori dices, que bien nos va, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una ventana, hemos conseguido abrir una ventana a través de la que contar nuestra historia muy grande, más grande que la de la competencia, pero yo creo que toca seguir y dar el siguiente paso en términos de métricas. Nos estamos obcecando con los seguidores, le pasa a todas las empresas. De arriba abajo se ponen objetivos de seguidores. Y al final, si volvemos al principio de la presentación, lo importante no es tanto tener muchos seguidores, sino cómo influyes en el tema de la conversación, cómo te haces presente en esos círculos, si realmente has generado confianza o no, si realmente eres creíble o no. O sea, pues nosotros hemos tenido situaciones en las que hemos descubierto que probablemente el indicador de seguidores no es relevante en algunos casos. O sea, puede ser relevante en el caso de un canal de contenido puro y duro, como puede ser Liga BBVA, en el que al fin y al cabo es un medio de comunicación en sí mismo, es prácticamente un periódico deportivo. Pero cuando hablamos de comunicación corporativa, ¿qué es más importante? ¿Que te sigan a ti o que un tercero hable bien de ti? Yo me fío más de lo que dice mi madre que de lo que dice el banco. Entonces, si consigo que sean esos terceros los que repliquen mi mensaje, me hago más creíble. Y para eso no necesito tener una cantidad de seguidores brutal, sino que lo que necesito es que mi mensaje sea consistente y llegue a quien tiene que llegar, llegue a quien lo tiene que difundir. Que probablemente no sean 100.000, sino que sean 5.000. Y ese entorno sea tu nodo de distribución principal, ¿no? Hicimos una prueba, porque nos habían pasado varias cosas. Para empezar, tuvimos una situación muy complicada, muy complicada una noche, en la que nos habían invadido una oficina y estábamos teniendo 1.500 mensajes por hora atacando al banco. Y era por un suceso en el que en realidad el banco ya había solucionado, pero la información no había llegado a quien tenía que llegar. Respondimos a los que habían hecho la convocatoria de ocupación con 3 mensajes a través de un perfil que tenía solo 6.000 seguidores, y el flujo de información negativa se paró en seco, y nadie nos retuiteó ni nadie nos respondió. Directamente los que tenían que darse por enterados se dieron por enterados. Tenemos un problema de métricas al día siguiente, porque en los bancos al final nos piden números. Entonces, ¿cómo mides eso? Tienes que llegar y decir, pues mira, es que nos estaban insultando hasta aquí y de repente se ha parado. Ya, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Esto cómo se mide? ¿Cómo lo habéis hecho? 3 mensajes. Parece magia, pero no es magia. O sea, es algo que todavía no hemos aprendido a medir bien y que probablemente sea muy relevante a la hora de manejarnos en ciertos entornos en el futuro, ¿no? Es otra cosa que tenemos que ir aprendiendo. Luego hicimos una prueba. Al principio, esto ya está muy asentado, ¿no? Vimos a ver qué pasaba si enviábamos una nota de prensa por Twitter
y no la enviábamos a ningún periodista, no la enviábamos a ninguna plataforma, ¿vale? Queríamos saber si realmente la red de influenciadores y periodistas que nos seguían en Twitter era suficientemente potente como para ser efectiva, y así que lo hicimos. Lo pusimos, cogimos una nota esta de cuando abrimos la oficina en Silicon Valley y la colgamos directamente en Twitter. Fue muy rápido, o sea, en cuestión de una hora estábamos en un boletín de radio. Y al final lo que vimos es que los que habían dinamizado esa nota de prensa tampoco era la masa de periodistas, eran solo unos cuantos. Probablemente se parece mucho al sistema tradicional que teníamos de enviar las notas de prensa, no nos engañemos, es muy similar. O sea, estamos concentrando la atención en un grupo de gente que son los que se encargan de diseminarla. Y llegamos a tener prensa tradicional y radio e incluso alguna televisión que llamó para hacer un reportaje. Al final, ¿esto qué significa? Es muy sencillo y tampoco es nada del otro mundo. Que si tienes un contenido que interesa, lo único importante es que sepas a quién contárselo. Otra cosa es el medio mejor para cada uno de tus contactos, ¿no? También se crea mucha tendencia de moda, ¿no? Que es, no, pues hay que hacerlo todo en redes sociales y olvidarnos de lo demás. No, error. O sea, hay gente que quieres que le llames por teléfono. Hay gente que lo que quieres que le mandes un email. Sencillamente lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las herramientas que tenemos para que esa gente que está dispuesta a escucharnos lo haga del modo que más le conviene, del modo que le es más fácil y le es más útil. Al final nosotros somos departamentos de servicio y lo importante es que nuestro servicio mejore, no que lo haga por un canal o por otro, sino que tengamos el menú de canales dispuesto para poder utilizarlo como mejor venga en cada momento, ¿no? Y por último, hay una cosa en lo que también nos está siendo muy útil, porque esto todo es muy visible, ¿no? Hasta ahora. Es la cara A de las redes sociales en comunicación. Pero hay una cara B que probablemente sea la más rentable en muchos términos y que no se ve nunca, ¿no? Y que su éxito depende en parte de que no se vea, que es la gestión de crisis. Esto es un esquema básico que hicimos al principio para plantear cómo hacíamos la gestión de crisis, con unas normas muy sencillas, ¿no? Para que los fuegos no aumentaran, sino que por lo menos contribuyéramos a apagarlos, ¿no? Aunque en el caso de un banco, como siempre decimos, casi nunca ganas, tienes que aspirar a un empate, que al fin y al cabo somos unas marcas que tenemos una historia detrás y que cuesta ganarte la confianza de la gente, ¿no? Para esto las redes sociales nos están siendo más que útiles, en el sentido de que si conseguimos leer la realidad que veíamos al principio de un modo mínimamente nítido, podemos anticiparnos a situaciones complicadas y podemos estar preparados cuando suceda algo. En dos sentidos: por un lado, reaccionar si lo que dicen sobre nosotros es falso, y en otro sentido, que es cambiar nuestros procesos si lo que dicen sobre nosotros es que estamos haciendo algo mal y es verdad. Contamos con una ventaja gracias a las redes sociales, que tenemos margen de maniobra, cosa que no teníamos antes. Antes, si tú hacías una cosa mal hoy, te ibas a enterar en la portada del periódico de mañana. Has perdido 24 horas y esas 24 horas han podido ser cruciales. Ahora mismo la reacción sucede casi de un modo inmediato. Esto nos está sucediendo que ya en algunos ámbitos podemos avisar a áreas de negocio de cosas que van a pasar, porque sabemos que hay gente hablando del tema, ¿no? Y sabemos también que hay procesos de la compañía que no funcionan. Lo que hay que agilizar después es la comunicación interna, de modo que esos inputs de información lleguen a los sitios correctos para poder hacer palanca y que funcionen, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos haciendo también es que la lectura de las redes sociales pase a ser parte de la configuración mental de los ejecutivos de la compañía. O sea, que no sea solo algo que la gente que está en redes sociales pues ve, hoy ha sido trending topic esto, hoy la gente está hablando de lo otro, sino que pase a formar parte del conocimiento que tiene el resto de la compañía. Y una cosa que hicimos, y es que dentro de los clippings tradicionales y de los resúmenes de prensa que se mandan a los ejecutivos, hemos incluido una parte en la que contamos de qué se está hablando, porque normalmente añade ciertos matices
que te permiten interpretar mejor la realidad, hacer mucho más foco. O sea, por un lado tienes los mensajes de quienes más influyen, no nos engañemos, todavía los medios de comunicación son los que tienen medios para poder comunicar con tiempo, ¿no? Entonces, son los que más influyen. Pero luego, la percepción sobre esas informaciones que tiene la gente también es muy importante, porque podemos saber que ayer hicimos una presentación de lo que sea, de un libro, de un producto nuevo o de lo que sea, podemos saber que ha salido muy bien en los periódicos y leer debajo que a la gente no le ha gustado, o que sí le ha gustado, o hay cosas que de repente crees que no van a funcionar y de repente sí que tienen una reacción positiva por parte de otro grupo de influenciadores, ¿no? Y esa información, que también es un valor muy intangible y muy difícil de medir, que cuando nos piden números es complicado, pero sí que es útil, sí que ves que al final la gente la aprovecha y que consigues hacer cierta palanca, ¿no? Que consiguen agilizar ciertos procesos y poner en marcha cambios internos a veces dentro de la compañía, gracias a que escuchamos mejor que antes. Antes la gente hablaba en el bar, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué decían de nosotros, a veces tenían quejas que eran realmente potentes, pero no sabíamos que estábamos haciéndolo mal. Y cuando no sabes que te estás equivocando, pues tienes un problema porque no puedes mejorar, ¿no? Y es básico este tipo de uso para poder poner en marcha nuevos procesos también que permitan transformar el modo en el que trabajamos, en realidad, y no ver, si conseguimos que todo este tipo de acciones sean útiles para toda la compañía, al final la gente no verá las redes sociales como algo aparte, sino que sucederá, y esto es mi pronóstico, y si queréis ya pasamos a que preguntéis lo que queráis, pasará como con el teléfono móvil. O sea, al principio había telefonistas y había un departamento que cogía el teléfono y desviaba las llamadas, ¿no? Que es un poco lo que hacemos ahora con redes sociales, básicamente. Al final, todo el mundo hemos acabado teniendo un teléfono y estamos todo el día con el teléfono a vueltas, ¿no? Pues con el tiempo puede que suceda probablemente lo mismo, que ya no veremos los nuevos medios como algo raro, sino como una extensión más de nuestras posibilidades de comunicación con el entorno y lo utilicemos con normalidad, que quizá eso que nos falta todavía a día de hoy, que estamos abrumados por el tsunami, ¿no? Que nos ha venido con la tecnología. Así que a vuestra disposición para lo que queráis. Tengo una pregunta que es doble. ¿Tú ves algún nuevo código de valores en Twitter, específicamente en relación a dos aspectos? El tema de la escritura, o sea, si ves alguna variación en cuanto a las formas de escritura, y en torno a la ética, o sea, ¿qué se valora sobre todo en Twitter, ¿no? Bueno, además es la brevedad, ¿no? Pero esa es la pregunta. Por el lado de la escritura hay una cosa que parece que asusta bastante. Sí que es verdad que el ajustarte a 140 caracteres deriva en nuevos modos de uso del lenguaje escrito, ¿vale? Con las abreviaturas, con las imágenes, con la combinación de elementos, imagen, vídeo, enlace, sobre todo enlace, hashtag, o sea, se genera una especie de nuevo uso del lenguaje, ¿no? Que por otro lado es bastante positivo, en el sentido de que tenemos escribiendo a gente que no hubiera escrito en la vida y que acaba generando una costumbre de escribir que no iba a tener de otro modo, ¿no? Nos estamos acostumbrando a eso. Pero sí que tenemos que asumir que hay nuevos usos y que van a ir variando poco a poco. Nosotros en ese sentido trabajamos mucho con uno de los patrocinios culturales que tenemos, FundBBVA, que es una organización en la que trabajamos junto a la agencia EFE y la Real Academia, en el que vamos recogiendo, creo que podéis, si buscáis en Google manualdestilo.com, creo que esa es la web, y hay un libro editado y todo. Vamos recogiendo los nuevos usos que se dan, ¿no? Y la verdad es que hay cosas que igual nos pueden asustar un poco, ¿no? El tema de jerga con abreviaturas sobre todo, pero hay otras cosas que benefician muchísimo al lenguaje escrito. El uso de iconos que añaden matices que no teníamos, que no utilizábamos, porque al final, cuando tratas de reproducir el lenguaje conversacional, que es lo que sucede en Twitter, por escrito,
a veces no te basta con las letras, necesitas un poco más de, si no a veces te fallará al haber poco espacio, no se interpreta bien la intención o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que hasta se enriquece. Y en cuanto a otro tipo de valores, yo creo que sí, pero no es Twitter, o sea, es todo este tipo de nuevos modos de comunicación. Nos obligan, en cierto modo, yo creo que nos obligan a ser mejores, en un par de sentidos. Por un lado, cierto egoísmo a la hora de contar cosas y de recibir información se pierde. Hay mucha más transversalidad y se tiene mucho más en cuenta a los demás, cosa que con menos medios no pasaba, ¿no? Y eso es buenísimo, pero eso funciona muy bien también ahora en los procesos, afecta a los procesos internos de todo. Porque tú antes estabas en tu trabajo y no tenías información más que la de tu jefe, pero ahora sabes lo que piensan tus compañeros, lo que piensan tus clientes, lo que piensa todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, eso te obliga a funcionar de otro modo. Tienes que integrar otros valores, más de servicio y apoyarte también. O sea, las redes sociales también nos dejan en evidencia. Cuando no sabemos de algo, queda claro que no sabemos, porque siempre hay alguien que sabe más que tú que te lo va a decir. Eso también fomenta mucho el trabajo transversal y multidisciplinar, el ver que tienes limitaciones y que tienes que apoyarte en otros, ¿no? Y las herramientas te lo permiten. Y luego, aunque como toda plataforma que depende de seres humanos, pues todos nuestros grandes defectos se acumulan y se reflejan. A veces no los veíamos, pero ahora los vemos así a lo grande, ¿no? Desde los insultos, al acoso, pasando por directamente ataques y delincuencia, pero es que eso sucede en el mundo real, esto no depende de la herramienta. El ser humano a veces tenemos estas cosas, ¿no? Que no son nada buenas. Sí que genera que ciertos valores de lo que se llamaba en los 80 ética hacker, grupos surgidos en Estados Unidos, que en lo que importaba realmente era el reto intelectual y mandaba el que más mérito tenía, o sea, hace que sí que exista cierta meritocracia en estas nuevas plataformas, porque al final los nodos de interés se reúnen alrededor de gente que tú consideras que sabe más de eso, y tú cuando sigues a alguien por un tema específico, lo sigues porque consideras que es la persona que más te va a aportar a ti sobre eso. Entonces, sí que en ese sentido fija unas nuevas normas de juego, en la que la meritocracia es muy importante y el reconocimiento de los demás también. Ya no estamos solos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Es bien complicado que un usuario o una marca de una empresa gane una reputación. Además que si hablamos de empresa, pues la empresa ya tiene algo ganado en el terreno físico, ¿no? Sino que al entrar al virtual también tiene que hacer méritos para también mantener esa imagen. Pero hemos tenido un montón de casos de los que manejan esas redes, de estas empresas, los que denominamos los community managers, que han metido un montón la pata en comentarios inapropiados, ¿no? Tales son los casos como Rosatel, que había hecho una fotografía donde se sobreentendía que a la mujer además podías respetarla, pero también podías golpearla. Entonces eso le ha caído un montón de críticas y no sé qué ha sido, no sabemos qué ha sido de él, del community manager. Y también como KFC Perú también muchas veces también ha pasado lo mismo, pero a lo que va mi pregunta es que yo como usuaria y tuitera, yo ya les he perdido la confianza. ¿Qué tendrían que hacer ellos para volver a recuperar esto, ¿no? Porque yo como tuitera, yo de verdad no les he vuelto a seguir ni enterarme de qué cosas más hacen. Varias cosas. Por un lado, ellos lo que deberían hacer es pedir perdón, ¿vale? Porque al final esto es sentido común y es un juego humano, ¿no? Y tenemos que jugar con que las compañías están formadas por personas y va a haber errores siempre, ¿no?
La reputación, yo creo que la reputación de una compañía no se divide en reputación online y reputación offline, como nos hacen ver muchísimas consultoras, sino que tu reputación la tienes o no la tienes una, ¿vale? Que se configura en torno a un montón de impactos de marca que suceden en diferentes canales, pero tú tienes una reputación y tienes que cuidarla principalmente en tu negocio. Pues si tú haces bien tu negocio es como vas a conseguir que esa reputación mejore realmente. Lo demás ayuda, pero no es lo básico, ni mucho menos, ¿no? Lo básico es hacer las cosas bien. Y siempre va a haber un margen de error. O sea, mientras trabajemos y sigamos siendo seres humanos, siempre va a haber quien se equivoque y siempre va a haber fallos que llaman mucho la atención. Yo creo que estos fallos que ahora mismo nos llaman muchísimo la atención van a empezar a pasar desapercibidos en un tiempo, porque vamos a aprender a leerlos. En realidad acabaremos dándonos cuenta que, pues oye, ahí había un chico que ha metido la pata y luego en función de la gravedad de esa metedura de pata habrá consecuencias o no habrá consecuencias. A día de hoy es que todavía somos muy exagerados con las reacciones, no hay que más que ver lo de ayer de Associated Press y la explosión en la Casa Blanca, ¿no? Con un mensaje ya nos aceleramos todos, no esperamos. Associated Press rectificó, o sea, avisó a los 3 minutos. A los 3 minutos. O sea, yo me fío a Associated Press. Rectificó a los 3 minutos y la bolsa bajó. Nadie se había molestado en abrir la ventana y ver que la Casa Blanca seguía ahí, ¿no? Entonces, ese ímpetu que nos da cuando leemos algo y nos venimos arriba, aprenderemos a descodificarlo bien. Y evidentemente, a veces, como todo, nos equivocaremos con la empresa y haremos perder la reputación de la empresa. Sí, igual que sucede en otros canales, igual que se puede equivocar el director de una oficina o se puede equivocar el propio presidente. O sea, pero al final somos humanos, ese margen de error lo vamos a tener. Lo que sí que creo es que vamos a dejar de sobredimensionar la interpretación. Que ahora mismo, y es que lo que voy a decir, además que lo siento, pero hay gente que por tener en un PowerPoint un caso bueno o malo de quien sea, es capaz de sobredimensionar la historia hasta el infinito y más allá. Y os pongo varios ejemplos de errores. Todos habéis oído hablar, o más de uno, del caso de Nestlé con el Kit Kat, que hubo un problema porque utilizaban un aceite que acababa con los orangutanes, ¿no? El caso está en los PowerPoints de gestión de crisis de medio planeta, ¿vale? La venta de Kit Kats no ha variado nada. A la reputación de Nestlé no le ha movido ni un milímetro. Sin embargo, se va el caso de cómo hacerlo mal, ¿no? Pues sí, cometieron un error, y eso es innegable. Y persistieron en el error durante 6-7 horas, lo cual ya es casi imperdonable, ¿no? Pero no podemos sobredimensionar el efecto real que tuvo ese error. Evidentemente, luego la compañía pidió perdón y sirvió incluso para cambiar algunos procesos internos de Nestlé, pero no afectó a la reputación. No le hizo nada. Entonces hay que medir un poco y también hacer ver que el mundo está formado por personas, igual que hay gente muy buena, pues hay gente muy mala. Eso es inevitable, ¿no? Sobre gestión de crisis quería que expliques un poco, sobre todo a partir del procedimiento 2, es decir, con el tema de la rapidez que lo acabas de mencionar, ¿no es cierto? Que demoraron 3 minutos una agencia de prensa, la empresa 7 horas y ya era un grave problema, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes en su experiencia han podido gestionar? O sea, lo que quiero saber es de qué forma, una vez que se identifica, porque eso es lo más fácil en realidad, y darse cuenta de que ha habido un problema y va a estallar una crisis inmediatamente por las redes sociales, llegas tú a la reacción a eso, ¿no? El tiempo y cómo la empresa está preparada para afrontar esto. Eso es lo más difícil, y nosotros en esta presentación además lo pone, por meter presión a los equipos pusimos 30 minutos, ¿vale? Pero evidentemente no es cierto. Sería una aspiración, sería fantástico que pudiéramos responder a todo en 30 minutos.
no es posible. O sea, hay temas que requieren de un conocimiento previo y de un estudio que no te permite reaccionar así de rápido. Si quieres reaccionar bien, lo importante es reaccionar bien. Reaccionar mal es inmediato. Al final, el que esto funcione y puedas responder en tiempo depende de una red social, pero de una red social humana que es la empresa. O sea, tienes que tejer relaciones dentro de la empresa que te permitan tener gente en cada departamento dispuesta a ofrecerte soluciones de un modo rápido cuando suceda algún problema. Y eso sí que se tarda en construir, ¿eh? Se tarda muchísimo en construir. No es nada fácil en una organización grande. Pero las relaciones personales y el hacer participar a toda la empresa en un trabajo que al final es transversal, que no depende de un departamento, es lo que te va acelerando los tiempos, ¿no? Al principio, pues nos costaba más. Había veces que llamabas a alguien, porque claro, evidentemente nosotros no sabemos responder. Si el banco tiene que depender de lo que yo sé de banca, podemos explicar. Entonces, lo importante es identificar quién te puede dar la respuesta. Y al principio, pues sí que costaba más. Oye, ¿para qué me preguntas esto? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Qué vas a decir? Nos demoraba mucho. Luego, conforme las distintas áreas fueron viendo que realmente era útil, conseguimos generar nuestros nodos de información en cada una de las áreas del banco para poder reaccionar con rapidez. Y ahora mismo, la verdad es que las reacciones son muy rápidas, pero al final lo que tienes que construir para poder hacer que la información fluya en las dos direcciones rápidamente es un trabajo personal y de coordinación entre las distintas áreas internas. Al final, a lo mejor redes sociales son cara a cara, ¿no? Y eso que te consigue dinamizar el mensaje interno. Siempre es asimétrico, porque es un proceso que vas desplegando, sobre todo en una organización tan grande, ¿no? Pero conforme la gente va teniendo como referente que eso es así, se va tratando la cultura de que, oye, si pasa algo, me va a avisar fulano, tengo que responderle rápido. La gente se agiliza mucho más cuando el proceso se empieza a instaurar. Sí que al principio, pues evidentemente nos costaba mucho, ¿no? Y luego la mayoría de las quejas, tampoco es una sorpresa. Para empezar, la gente no se queja tanto como pensamos, ¿vale? Porque la gente está en otras cosas, la gente no está pensando en las empresas. Tú sales de trabajar, estás hablando con tus amigos y rara vez mencionas una marca. Y si la mencionas, pues, la mayoría de los comentarios van a ser neutros, ¿no? Eso sí, cuando se presentan quejas, el 99% de los casos son quejas de cliente, quejas operativas en relación con el banco. Pues, te traen una tarjeta, te un problema con una transferencia, te han cobrado una comisión. Ahí, el mejor modo de respuesta es el que ya existe, no hay que inventar nada nuevo. O sea, el banco tiene un call center en el que tú le llamas y te atiende. Y el tiempo de respuesta es el que tarda en descolgar el teléfono. Lo que hicimos fue ir incorporando, ir uniendo canales de Twitter, sumando el canal de Twitter y en algunos casos de Facebook, a los call centers que ya había. Porque es gente que está preparada para resolver incidencias rápido. Igual que cogen el teléfono, atienden otro canal. Ahí resuelves el tiempo de espera de un modo radical. Bueno. Y para los temas más gordos, lo más importante es que los equipos que están interpretando lo que pasa sepan a quién llamar y el que va a recibir la llamada sepa que le pueden llamar. Algo bastante básico. Básico y complejo a la vez, porque es un proceso en construcción siempre tiene que estar, la maquinaria tiene que rodar, ¿no? Para que funcione. Hola. Ya, me preguntaba por algo que se mencionó en la exposición. Por ejemplo, que Facebook tiene, o sea, usan el Facebook para mensajes más de ocio, o Twitter para mensajes más informativos. Entonces me imagino que el lenguaje, así como el contenido, va a variar según el medio que se usa. Entonces, ¿cómo hace la empresa para...? También depende de la imagen, cómo se quiere presentar la empresa a los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para articular todos esos distintos frentes que ha abierto en una sola imagen de la empresa? La empresa, o sea, la imagen de la empresa depende de la actividad de la empresa, ¿vale? No solo de su manifestación externa, sino un poco de todo. Entonces, en términos de atributos de marca, se trabaja desde el departamento de identidad
en qué atributos tiene la marca, ¿no? Pues esta marca es innovadora, esta marca es sencilla, esta marca da mucha importancia al cliente, y esos atributos de marca tienen que ser conocidos por toda la organización, no solo en redes sociales, o sea, es algo cultural, es algo que tiene que formar parte de la cultura de la empresa. En la medida en la que, bueno, los equipos de comunicación los tienen más presente, evidentemente, porque es de donde sale un poco ese estudio, en la medida que la gente interioriza esos atributos de marca es como se muestran fuera, ¿vale? Y esos atributos de marca tienen que servir para alinear el desarrollo del producto, no solo la comunicación. Si estamos hablando de que somos un banco sencillo, el producto tendrá que ser sencillo, ¿no? Eso es lo primero que habla de ti. La atención al cliente tendrá que ser sencilla. Si vamos de que somos un banco innovador, tenemos que aportar novedades en nuestro mercado cada poco tiempo, ¿no? Y así es como defines los atributos de la marca. Porque, y esto es algo muy de fondo y muy troncal, que no se ciñe a ningún tipo de salida al exterior, sino que sirve para todas. Es tu modo de ser. Igual que no tiene sentido, que nosotros probamos al principio, tener perfiles corporativos y perfiles personales. Pues no, porque tú al final eres tú y no eres dos personas, ¿no? Pues con la marca sucede un poco lo mismo. Y eso tiene que ir de fondo. Desde un punto de vista más de presencia externa, por ejemplo, el uso del lenguaje, lo que sí que vimos es que no tenía sentido fijar un tono común ni un lenguaje común para todos. Por una cuestión muy evidente, y es que los factores culturales influyen muchísimo en un negocio como el nuestro. Estamos implantados en muchísimos países y cada país tiene unas particularidades muy concretas. Si pones una norma genérica, es que no va a funcionar. No va a funcionar. Lo importante es que el contenido tenga arraigado esos atributos de la marca y luego ya cada uno le dé forma en su bajada a tierra, digamos. Una consulta, justamente hablando, estamos viendo el punto de vista del cliente, ¿no? Pero yo quería ver el otro tema, lo que hablamos de la cultura. El problema de la resistencia al cambio interno, ¿no? O sea, la parte de comunicación tenemos esta idea, ¿no? Pero todavía a algunos niveles, recién con la electrónica, por Facebook y Twitter es un poquito complicado y a veces perdemos tiempo con conversar. Debería haber una cultura, no sé si algunas tips sobre el trabajo interno para generar esa cultura de comunicación. Yo creo que lo más importante es que, o sea, esto pasa en todas las empresas, ¿eh? Una cosa normal, o sea, nos ha venido el cambio de golpe, entonces siempre va a haber gente más reticente, menos reticente, muchos entusiastas, muchos contrarios, pero al final yo creo que hay que ser muy humilde, ¿vale? Cuando normalmente en una empresa, y conozco varios casos, se empieza a avasallar con el futuro de las redes sociales y hay que hacer esto así, asado, normalmente eso no funciona porque genera mucha resistencia. Hay que ser muy humilde y empezar haciendo pruebas pequeñitas que den resultados, porque al final eso le genera confianza. O sea, si haces algo que tampoco tiene por qué llamar mucho la atención, pero genera cierto beneficio, ya sea tangible o intangible para la empresa, alguien te va a reconocer el mérito. Entonces, ahí, con hechos, sí que puedes hacer palanca. Pero eso es único, ¿eh? También hay que tener un poco de suerte que te dejen equivocarte en eso, porque es fundamental. No sabemos todavía muchas veces que va a funcionar o no, ¿no? Pero al final yo creo que esas resistencias con el paso del tiempo van variando. Porque el que se resiste luego tiene un hijo que está todo el día con el Facebook y al final acaba metiéndose también, no sé, hay cierto contagio que hace que todo evolucione. Pero hacer pruebas que den resultados. Con datos es como se convence a la gente muchas veces. Quería pedirte tu opinión en el tema de las relaciones entre el marketing y las relaciones públicas, porque siento un poco que a través de las redes sociales se ha hecho como una dicotomía y quién es el que se encarga de la reputación y quién es el que se encarga del valor de marca y cuál es tu visión al respecto. Yo creo que, bueno, alguno me pega, pero
Yo creo que la diferencia de los 80 entre marketing y comunicación ya no tiene ningún sentido. Pero ninguno. Y creo que el marketing tiene más sentido como desarrollo de producto y venta directa, ¿vale? O sea, tiene un papel, evidentemente, que como agencia de publicidad, porque el problema es que muchas agencias de marketing se han transformado en agencias de publicidad porque no saben cómo vender. Y en el origen de marketing se encargaba del placement, de la venta, ¿no? Del producto, que las P's del marketing lo dicen, ¿no? Se encargaba de eso. Sin embargo, al llegar a estas nuevas herramientas hay muchos equipos de marketing que han tendido a hacer publicidad y a considerar la publicidad marketing. Pues hasta cierto punto, al final lo que se esperaba del equipo de marketing es que vendiera, no que diera notoriedad a la marca, ¿no? Para eso ya había otros equipos. En todo caso, yo creo que no tiene ningún sentido las divisiones rígidas, porque al final, en el proceso de comunicación que se está implantando y la que tenemos todos, es a mezclar un poco todo, y hacen falta las habilidades de todos para que salga bien. O sea, esto ya no es un terreno exclusivo de uno o de otro, o sea, es un trabajo muy transversal. O sea, te pongo ejemplos, ¿vale? Nosotros en Website estamos haciendo ahora que centrarnos mucho en generar contenido para acabar en algún momento derivando ese contenido de negocio, ¿no? Tienes un contenido, generas una comunidad y al final tienes que llevar eso a negocio. Pues intervienen varios equipos. Por ejemplo, el equipo de publicidad cierra el patrocinio y se encarga de la colocación de la venta de ese patrocinio a un nivel publicitario, ¿no? De pago. Hay un equipo de comunicación corporativa que hace comunicación de contenidos y elabora contenidos sobre el patrocinio que salen hacia afuera. Pero no son contenidos publicitarios, no son noticias. Por lo que tengo un ejemplo porque se va a entender mejor. Ahora mismo, el de Leo Alura es el más claro, ¿vale? Pero hay uno que a mí me gusta más, que es el de Carlos Soria. Es un alpinista de 74 años que está intentando subir los 14.000. Lleva 11, empezó con 60 y pico y le quedan 3 8.000. Entonces, el banco patrocina a Carlos Soria. Eso es una acción de publicidad. Entra el equipo de comunicación de contenidos. ¿Y qué hace? Generar contenido alrededor de Carlos Soria que pueda resultar interesante a la gente, ¿vale? Y en ese sentido, sobre todo a través de Facebook, YouTube, pues van mandando vídeos de cómo va la expedición, van contando los hechos y van en paralelo empaquetando contenido para que terceros, o facilitando a terceros, a medios de comunicación, a quien quiera sumarse a contar la historia. La historia no la cuenta solo Carlos Soria o el banco, sino que la cuentan también periódicos, televisiones, radios, porque es una historia que genera interés. Aquí ya tenemos publicidad y tenemos comunicación. ¿Qué sucede ahora? Que llega la parte de venta y postventa. Hay que intentar también que los equipos de marketing sepan aprovechar ese personaje, esa historia creada, ese patrocinio para derivarlo a ventas. Los 3 equipos tienen que estar perfectamente alineados y trabajando juntos, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Y cada uno puede aportar más en cada área, pero al final no deja de ser un trabajo transversal. O sea, si ponemos estructuras verticales, que ha sido algo muy tradicional en todas las empresas, en las que los de comunicación no se van con los de marketing, los de publicidad están ahí abajo, plantas distintas, cosas raras, ¿no? Pierdes fuerza. Lo importante es asumir tu papel dentro de un equipo más amplio. Pero al final es lo que va a hacer que todos funcionen, y si falla un eslabón se cae, ¿no? Mi pregunta era relacionada al valor de la comunicación. ¿Cómo identificar? Tú mostraste hace un momento un mapa sobre los mensajes relacionados al BBVA. ¿Cómo saber identificar qué valor va a tener la comunicación de la empresa frente al público y qué parámetros se deben utilizar? Lo pregunto en relación a la experiencia total del BBVA Banco Continental acá, que han relacionado su comunicación en función de la comida peruana, que no es muy relacionado a algunos de los términos que aparecían en el mapa que mencionaste. Los términos estaban un poco, era la capa superior, estaban un poco condicionados, no sé si habéis fijado, por la crisis en el país.
es lo que más ruido genera, ¿no? Realmente, en nuestro caso. Aquí volvemos un poco al tema de los atributos de la marca que decíamos antes. Al final, lo que se busca con este tipo de patrocinio es, o sea, hay gente interesada en Perú en la gastronomía, evidentemente, o sea, y no me extraña, porque yo llevo aquí desde el sábado y me está pareciendo espectacular. Hay mucho interés por la cocina peruana, evidentemente es un foco en donde puedes dialogar con la gente de un modo natural en Perú, entiendo, ¿no? Y luego es ver qué valores quieres asociar a tu marca. O sea, no siempre es a priori, a nosotros nadie nos asociaba con el montañismo, ahora estamos con Carlos Soriano. O sea, a priori te sirve para ciertas cosas que ya puedes aprovechar y que ya haces. Pero luego hay territorios en los que tienes público al que llegar, masivo en el caso de la cocina peruana, que se asocian bien a tu marca. Entonces, ¿por qué no ocupar ese espacio si no lo está ocupando nadie? O sea, no siempre hay procesos de abajo arriba, sino también un poco de arriba abajo, de ver dónde puedes introducirte. Pues si yo veo que en redes sociales en Perú se habla de gastronomía, no que se asocia el BBVA a gastronomía, sino que en Perú se habla de gastronomía, pues hablar de gastronomía es un buen modo de presentarte a un grupo grande de gente. Sucede un poco igual con la NBA, con el fútbol. O sea, son, como en el caso de la gastronomía, grandes patrocinios. Pues, claro, al principio la gente no asociaba fútbol a la BBVA, eso ha sido algo que se ha conseguido después, ¿no? Pero sí que eran territorios en los que había suficientemente volumen de gente hablando como para que sea interesante participar en esa conversación. Y si aportas algo ya tienes, pues, ya qué tarjeta de visita más grande, ¿no? Sí, yo quisiera saber acerca de los temas de comunicación. Tengo entendido que el Twitter es para temas más informativos y el Facebook es más para temas de ocio. Pero también quisiera saber acerca de la página web, la propia página web de la empresa. ¿Qué control ejerce? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y sobre qué temas se habla? Hay varios niveles de páginas web. Por un lado está la corporativa, que es un poco tarjeta de visita, ¿vale? En la que se da una visión general del grupo y te deriva sobre todo a las webs de cada sitio. Porque las más usadas, evidentemente, en nuestro caso, son las webs transaccionales, son las webs en las que tú puedes operar, ¿no? Que eso cada país tiene la suya. Al final son las webs operativas, donde vas e interactúas con el banco, donde realmente es el banco, ¿no? Entonces, es básico. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, las redes sociales y todo este tipo de medios no valen para nada si no tienes un sitio al que enlazar, porque tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces tú al final lo que consigues es tener unos medios de comunicación que te derivan siempre a un punto de referencia, que es la web, pues en nuestro caso, pues si quieres generar negocio, la intención es llevarlos a la web operativa. Pero luego hay otras que sirven para otras cosas, ¿no? Hay blogs, hay servicios de atención distintos en cada país que tienen sus propios puntos de referencia, pero sí que hay que perder de vista, y al final tienes que tener el sitio para que te visiten. Evidentemente, no basta solo con estar hablando por ahí sin saber a dónde llevas a la gente a hablar, ¿no? Es muy relevante. Muy bien, pues quería agradecer a Chema por la conferencia, por haber venido de Madrid a acompañarnos, al BBVA también por el apoyo, y al jefe del Departamento de Humanidades por creer también en este proyecto de Humanidades Digitales. Vamos a tener más conferencias sobre estos temas. Les agradezco mucho su presencia, tenemos también sus datos para poder avisarles sobre la continuidad de este ciclo de conferencias y bueno, muchas gracias. A vosotros.